Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a ver cómo están las energías. Mi queridísimo Géminis, ¿estás confuso en cuanto a la situación laboral que tienes, Géminis? Te pueden venir muchas informaciones dentro del trabajo, unas buenas, unas malas, que el cambio va a ser muy malo, que va a ser. El cambio será como tenga que ser, Géminis. Yo te digo que el cambio es positivo para ti, ¿vale? Por lo menos en lo económico. Los Géminis que no estáis trabajando, te puedo decir que te veo realizando trabajos con un varón, pero en cuestión de muy poco tiempo, 15 días, incluso 7 días aproximadamente. Pero no veo una formalidad aquí. Lo que pasa es que este hombre que veo aquí, Géminis, sí te va a ayudar en cierto modo como de enlace, ¿no? A tener otras posibilidades de trabajo. Géminis, que tenéis un negocio. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Necesitas la opinión de alguien más sobre lo que quieres? ¿O necesitas saber algo más para el cambio que tú quieres realizar? La información que tú necesites saber, la vas a saber, Géminis. Todo a su momento y realizarás ese cambio a su momento. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis. Vamos a continuar. Géminis, y tu economía. Está a punto de concretarse algo. Hay algo que es seguro para ti, Géminis. Que es seguro, segurísimo. Eso, mira, no te lo puede quitar nadie, ¿no? Entonces tú lo que tengas ahora, a día de hoy, o lo que tú sabes que por derecho, en cierto modo, te pertenece, dicen las cartas, no hay algo que te lo pueda quitar, no puede desaparecer, ¿bien? Entonces, lo que a ti te pertenezca a día de hoy, dicen que va a llegar y que se va, o sea, que va a estar en tu poder y nadie te lo puede quitar. Vamos a conseguir, y digo yo, vamos a conseguir, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a conseguir, Géminis? Vamos a continuar, madre mía, cómo estoy. Vamos a conseguir muchas cosas, Géminis. Vamos a continuar, ahora sí, fuera de bromas. Continuamos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Géminis, solteros. ¿Estás hablando con alguien, Géminis? ¿Estás en comunicación con alguien? Vas a sentir una traición, dicen. Te vas a sentir traicionado, te vas a sentir traicionada, o ya te has sentido traicionado o traicionada. Pero esta traición viene acompañada de una nueva oportunidad o de una oportunidad que estaba esperando ahí en tu vida. Bien, entonces yo te diría, Géminis, esta traición realmente lo que te trae es el abrirte una puerta. Yo lo que veo es que se abre una puerta en tu vida a raíz de esta situación, ¿bien? Aunque pienso que te has sentido muchas veces traicionado o traicionada, Géminis. Yo lo veo así. Veo como que te has sentido en muchas ocasiones así. Veo muchas cosas ocultas en tu vida. Veo muchas luchas absurdas contigo mismo, Géminis. Pero claro, estas luchas absurdas que yo veo aquí contigo mismo te han llevado realmente a
a un poquito de soledad, te han llevado a un poquito de soledad. Pero bueno, vamos a quedarnos con las cosas positivas que tienen que llegar porque tienen que llegar. ¿Bien? Hay algo que tú te vas a dar cuenta y es algo tuyo. Pienso que te vas a ver reflejado o reflejada en alguien y vas a cambiar algo, pero para tu bien. Es algo, un cambio a lo positivo, Géminis. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, vamos a continuar. Géminis, que estáis solteros. Sientes mala energía a tu alrededor, sientes mala vibra, Géminis, sientes que algo va a suceder. Puede tener que ver con esta traición que hemos visto, ¿eh? Tenlo en cuenta que puede tener que ver con esta traición. Y es que aquí dicen las cartas, es que esta traición realmente tenía que pasar porque no es... A ver, tenía que pasar. Podría pasar de otra manera, que esa persona se alejara. Pasa de esta forma y ya está. Pero es que es porque es... que esa persona no es la persona de tu vida, no es la persona de tu vida, no es la persona importante. Aquí lo que dicen las cartas, que tu persona importante está aquí, que posiblemente haya tenido idas y venidas, que posiblemente tú le pongas cara a esa persona ya, Géminis. Y será esta persona realmente cuando os planteéis una relación seria, será la persona que lo cambiará todo. También te voy a decir, yo veo muchos de vosotros que no os sentís cómodos. A ver, ¿cómo lo digo yo? Para que no haya malentendidos, porque si os digo que estáis exquisitos, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que no os... que estáis bastante selectivos a día de hoy. Eso no es malo tampoco, pero depende hasta qué punto, hasta cierto punto, ¿no? Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a ver, ¿cuándo llegaría esa persona a tu vida? Personas nuevas a tu vida, Géminis. Vamos a ver. Mira, me sale primero la traición. Me sale la traición, Géminis, primero, y después me sale un cambio rotundo en tu vida. Sí me sale a partir de... ilusiones nuevas a partir de septiembre, mi queridísimo Géminis. Y puede tener que ver con esto que hemos hablado. Ilusiones nuevas a partir de septiembre, pero antes de esa fecha hay una traición. O sea que posiblemente si no estás con nadie ni has comenzado nada con nadie, posiblemente comenzarás algún tipo de historia, Géminis, que te sentirás traicionado. No ha llegado todavía. No llegó todavía. Te llevas mucho de cosas que tú no tienes que llevarte. Te dejas mucho llevar de cosas que pienso que son demasiado superficiales. Aquí. Esto es lo que aquí te dicen, que controles esa situación. Que tu vida pegará un giro inesperado, pero que esto lo tienes que controlar un poco, Géminis. Tú no te puedes dejar llevar por cosas superficiales. Tienes que guiarte del interior de las personas, Géminis. Vamos a continuar. Continuamos, Géminis soltero. No te me vayas porque te voy a dar un mensaje especial del amor. Continuamos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y los Géminis que estáis de novios. Bueno, Géminis, casados en convivencia y novios. Bueno, aquí hay una situación, poder en la relación. Esto es positivo porque hay un renacimiento y hay poder. Pero poder de ambas partes, ¿eh? No poder de uno y el otro mirando, no. Poder de ambas partes.
Y aquí hay una persona, Géminis, ¿quién quiere aquí alguien familiar o algo así, o como que quiere controlar o llevar a su terreno a uno de los dos? Dice, intenta llevarse a su terreno a uno de los dos. Vuestra felicidad, Géminis, para vosotros muy bien, pero para una persona aquí en concreto no tan bien. Y aparte que tiene un concepto de esta relación, esta persona totalmente equivocado, como si tú o uno de los dos lo estuviera envolviendo al otro, como algo así, ¿no? Entonces aquí son las cartas que esta persona intentará de nuevo llevarse a su terreno, ¿no? A ti o a tu pareja, pero ya no puede. Dicen que es una cosa que absurda ya, ¿no? Porque o tú o tu pareja habéis cambiado mucho en ese aspecto. Estáis en otra etapa de vuestra vida, estáis con ciertos proyectos, aquí dicen las cartas, estáis con ciertos proyectos y que llegan documentos importantes a vuestra vida, aquí llegan documentos importantes sobre algo que habéis querido vosotros y que esto es algo que os fortalece la relación y que no se va a dejar escapar realmente. Estos documentos que llegan, que son muy importantes para vosotros, entonces es muy difícil que vuelva a pasar la situación que pasó antes, de ese control, ¿no? Yo lo veo muy complicado que esto vuelva a pasar. Mira, lo puede intentar esa persona, pero bueno, si le gusta gastar energía, pues adelante, ¿no? Vamos a seguir, Géminis, casados, en convivencia y novios. Nuevos miembros a la familia Géminis, embarazos en futuro inmediato, Géminis, embarazos. Hay uno de los dos que tiene que regresar a un lugar del pasado, ¿bien? Y esto no gusta tampoco, pero no debe de preocuparos eso, ¿vale? Géminis, ahora mismo estáis en una buena etapa, los proyectos se dan, esos documentos llegan, esos documentos tan importantes, documentos que os llevan a fortalecer aún más la relación. Pero si uno de los dos tiene como cierta cosita, el tema de ese viaje pendiente al lugar del pasado, porque se piensa que lo cambiaría todo, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Es más, te voy a decir una cosa, cuando ese viaje se hace, cuando ese viaje se realiza, date cuenta que ya estáis con algo que os une aún más. Bien. El viaje sí cambiaría, pero para cosas positivas, porque igual esta persona necesita concretar algo en ese lugar. Y sería a lo mejor importante para el que tenga que hacer el viaje concretar ciertas cosas de su pasado, ¿eh? Pero esto no es para un cambio negativo en la relación, al revés, es para un cambio positivo. Vamos a continuar, mi queridísimo Géminis. Llega el momento de la serenidad, llega el momento de las alianzas, llega el momento de que ya no es un juego, esto ya no es un juego, esto ya va más. Esto ya no es me caso y me descaso. Me caso y me descaso. ¿Qué te parece? No es eso, no es eso, es que ya esa etapa queda atrás. No sé si me entiendes, si ya lo que viene de aquí para adelante es a lo seguro, al no tonteo, a la serenidad y a la calma. Y esto es muy importante para la relación, Géminis. También he visto que ha habido mucha falta de confianza entre vosotros dos. Y esa confianza es cierto que se vuelve, se recupera, ¿no? Y esto en una relación, el tener confianza en la pareja es una de las cosas más importantes. El tener confianza. Muy importante. Vamos a continuar, Géminis. Continuamos con tu mensaje especial del amor.
Haz los cambios que tengas que hacer en tu vida sin temor a que nadie te diga o te juzgue, sin temor a que te juzguen, porque mira, lo primero de todo estás tú y está tu tranquilidad y tu felicidad, Géminis. Tenlo en cuenta. Vamos a seguimos con tu salud y no te me vayas, mi corazón, porque te voy a dar otro mensaje. Tienes que cambiar de hábitos. En el momento que cambies ciertos hábitos en tu vida, te digo, Géminis, que lo vas a notar en tu cuerpo. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. De todas maneras, te voy a decir una cosa, Géminis. Yo te veo en una situación en los temas de salud. Como que tú crees que en algo, en cuestiones de tu salud, como que es muy malo lo que tienes, que es muy malo. Que habrá de todo, ¿bien? Pero pienso que debes de ayudarte un poco y cambiar ciertos hábitos para que no lo veas tan negro. Que no es tan negro, para que no lo veas tan negro, ¿vale? Vamos a seguir ahora sí, Géminis, con tu mensaje general. Quédate con lo que estás aprendiendo de ciertas de ciertas personas, Géminis, que tienes a tu alrededor, porque lo que tú estás aprendiendo a base de quizás dolor, quizás, no todos vais a estar en esa situación, te valdrá en un futuro para que tú tengas una gran fortaleza, ¿bien? Géminis, te quiero dar un número, te voy a dar el número 58 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte, Géminis, y nos vemos en el próximo vídeo.